A continuación, en Masca Channel, dictaduras en el Ecuador. A mediados del siglo XX, en toda Latinoamérica se suscitó una fiebre de dictaduras, y por supuesto que el Ecuador no iba a quedarse atrás. A continuación, vamos a repasar cuáles fueron las dictaduras que sufrió el Ecuador desde los años de 1950 hasta finales de la década de los 90. Les adelanto que las dictaduras en este país simplemente son cosa de otro mundo. ¡Qué bien! En agosto de este 2021 se cumplen 42 años del retorno a la democracia. Se trata del periodo más largo en el que el país haya durado sin una dictadura militar, que es quizá de donde viene esa semilla caudillista que suele brotar en momentos clave de nuestra historia. ¡Qué mal! El 5 veces presidente del Ecuador se declaró como dictador en los últimos 2 años de su presidencia, de 1970 a 1972, para finalizar su último y quinto mandato, que empezó en 1968 y terminó en 1972, ya que sus otras etapas presidenciales fueron de manera democrática. El 22 de junio de 1972 se declara como dictador, ya que se había convencido de que no podía gobernar constitucionalmente dada la insuficiencia de leyes. ¡Ya qué chucha! Lo más destacable de esta dictadura civil de apenas 2 años fue el devalúo de la moneda de 20 a 25 sucres de dólar. Su plan de economía no convenció y en 1971 tuvo un déficit comercial de 141 millones de dólares. Creció la deuda externa y hubo un mal manejo de fondos en el Banco Ecuatoriano de la Vivienda, el Estado manejando de mal manera el dinero del Banco Central, cuando no. Esto se va a poner feo. También hubo una persecución política contra el alcalde de Guayaquil, Francisco Huerta Montalvo, y el prefecto de ese entonces del Guayas, Asad Bucaram, de quien se decía que iban a impedirlo a toda costa que llegara a la presidencia, por no ser ecuatoriano. Pero, oh, sorpresa, muchos años después su nieto llegaría a la presidencia. En la noche del martes de carnaval, 15 de febrero de 1972, el comandante general del ejército, general Guillermo Rodríguez, derrocó mediante un golpe de estado incruento a la dictadura civil, y de esta manera ponía punto y final al último y quinto mandato del presidente José María Velasco. Presidente que solamente necesitaba un balcón para gobernar todo el país. ¡Qué mal! Nació en Pujilí, provincia del Cotopaxi, el 4 de noviembre de 1924. Asumió el poder en virtud de ser el oficial más antiguo al momento en que las Fuerzas Armadas del Ecuador decidieron intervenir y dar un golpe de Estado. El 15 de febrero de 1972 inició la dictadura militar por parte de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Guillermo Rodríguez, al que sus amigos más allegados lo conocían como la Bombita. Esta marcó el fin de un periodo caótico de gobiernos civiles que habían subestimado la realidad social del pueblo ecuatoriano. Este golpe se denominó institucional y con altas expectativas por los ingresos petroleros. Pues así inició el gobierno revolucionario nacionalista, que buscó el desarrollo del país. Pero por encima de todo, con esto se logró impedir que Asad Bucaram participe y gane en las nunca celebradas elecciones presidenciales de 1972. No me parece que este chico sea muy listo. Lo más destacado de esta dictadura militar fue que la economía creció un 10% anual. Además, se incrementaban las exportaciones agrícolas, la construcción de un complejo hidroeléctrico, la pavimentación de kilómetros y kilómetros de vías, la construcción de viviendas populares, que siempre ha sido una propuesta de todos los gobiernos desde hace muchísimo tiempo atrás, y también hubieron avances considerables en la educación y otros servicios básicos. Cabe resaltar que en muchos sectores del país en esos años ni siquiera tenían acceso al servicio eléctrico. Esto se va a poner feo. Finalmente, no se cumplieron las expectativas de cambio que se depositó en el nuevo gobernante y que en la época eran bastante altas, lo cual a la postre produjo un desgaste inevitable de la gestión gubernamental del general Rodríguez, la circunstancia que culminó con su alejamiento definitivo del poder y de la política ecuatoriana. Nunca después volvió a tener una participación destacada o digna de nombrarse en la vida pública del Ecuador, y hasta podría afirmarse que su figura cayó en el olvido con el paso de los años.
La dictadura de Rodríguez marcó el inicio de un breve lapso en el cual Ecuador estuvo gobernado por regímenes militares, el cual, no obstante, solo duró 7 años y no tuvo trascendencia de peso que constituyera un hito relevante en la historia del país, contraponiéndose así a lo sucedido en otros países latinoamericanos. El triunvirato militar que sucedió a Rodríguez decidió asumir voluntariamente un plan de retorno a la democracia relativamente largo o dilatado, y con una gran distancia de tiempo entre la celebración de la primera y segunda vuelta electoral para elegir el nuevo presidente y vicepresidente, lo cual fue considerado inusual, ya que en comparación con lo que sucedía en otros países en los que existían 2 vueltas electorales. ¡Qué mal! Luego de los 4 años que duró la fastuosa dictadura del general Guillermo Rodríguez, llamada equivocadamente el Gobierno Nacionalista Revolucionario, en la mañana del día lunes 11 de enero de 1976, el país desayunó con una noticia que una nueva dictadura se había tomado el poder. Oh sorpresa, como todo en este país, nos enteramos que hay un nuevo presidente al día siguiente. Esto se va a poner feo. En efecto, a las 7:30 am de ese día y luego de una suntuosa recepción que había dado en el Palacio de Carondelet con motivo del matrimonio de una de sus hijas, el general Rodríguez se retiró voluntariamente del gobierno y declinó el mandato a favor del triunvirato. Pero ¿quiénes conformaban este triunvirato y quiénes fueron? Fue una junta militar que ejerció de facto la jefatura de Estado y de Gobierno de la República del Ecuador desde 1976 hasta 1979. Es considerada la última dictadura de la historia política de nuestro país. ¿Y quiénes conformaban esta junta de 3 miembros? Pues estaba conformado por los miembros más guay de las Fuerzas Armadas, como el almirante Alfredo Poveda, como representante de la Fuerza Naval y presidente del Consejo, el general de división Guillermo Ordóñez, como representante de la Fuerza Terrestre, y el general Luis Alfredo Franco, como representante de las Fuerzas Aéreas. Lo más destacable en economía de este gobierno fue que tuvo altos precios del crudo durante décadas. Los militares iniciaron un programa agresivo de endeudamiento externo que no fue aprovechado en ningún sentido, aunque no tenían el mismo signo izquierdista que el gobierno de Rodríguez. El Consejo Supremo de Gobierno mantuvo una política cepalina de apoyo estatal a la industria local, con objeto de sustituir las importaciones. Sin embargo, esta política no estuvo orientada a ninguna rama industrial específica, y esto motivó que se apoyaba únicamente a la denominada falsa industria, que importa productos casi terminados para darles un pequeño valor agregado. No me parece que este chico sea muy listo. La cantidad de efectivo que estaba en manos del gobierno y la inexperiencia de los cuadros directivos motivó que mucho del ingreso petrolero fuera dilapidado en negocios ruinosos en los que emprendió el Estado o en los que emprendían particulares. Creo que me acaba de suceder un déjà vu, pero con fondos públicos, poco a poco de lo obtenido en esta década puede contabilizarse como un acrecimiento neto de activos públicos, especialmente por la corrupción, producto de la falta de transparencia de un gobierno no democrático. En materia de indicadores económicos, se recuerda que la cotización del dólar subió de 25 sucres por dólar en 1975 a 68 en 1979. De su lado, la inflación anual bajó de 23.3% en 1975 al 10% en 1979. Y si se preguntan si hubo represalias y persecución durante esta dictadura, pues sí, efectivamente sí las hubo. No. Bueno, sí. La administración del Consejo Supremo de Gobierno se caracterizó por la represión a sectores que protestaban por las condiciones económicas o por el retorno a la democracia. Se persiguió y encarceló a dirigentes sindicales. Vaya que este consejo no se andaba con chistes. Fue apresado Leonidas Proaño, obispo de Riobamba, junto a otros eclesiásticos. También fueron expulsados sacerdotes extranjeros que comulgaban con la teología de la liberación, que defendían al monseñor Leonidas Proaño. Tampoco querían ninguna pelea con la iglesia. Se considera que la represión que más recuerda a la sociedad es la que sufrieron los trabajadores de Astra, un ingenio estatal, el 18 de octubre de 1977.
Obreros de la Astra fueron asesinados por policías tras mantener una huelga en reclamo de mejores condiciones laborales. Vaya que malditos los de esta dictadura. Nunca se estableció con certeza el número de fallecidos, que los testigos presenciales cifraron en más de una centena, aunque la administración estatal de Astra solo reconoció a 5. Hasta el día de hoy, jamás se ha establecido los hechos ni se ha detenido a ninguna persona. Esto se va a poner feo. Desde diciembre de 1976, el triunvirato intransigente y de pocas pulgas permite la instalación de 3 comisiones para el regreso a la democracia. La primera hace un proyecto de Carta Magna, la otra hace reformas a la Constitución de 1945 y una tercera redacta la Ley de Partidos y la Ley de Elecciones. 1978 es un año importante en la transición. El 15 de enero los ecuatorianos aprueban por la nueva Constitución. Quienes asistieron a sufragar recuerdan que depositar el voto era como decir lárguense dictadores. Luego, el 16 de julio se votó en primera vuelta. En el balotaje del 29 de abril de 1979, el binomio Roldós-Hurtado se impuso a Durán Ballén e Icaza. El 10 de agosto de 1979, la nueva Constitución se pone en vigor y Roldós se posesiona como presidente. ¡Qué bien! Con la posesión del nuevo presidente se retornaba a la democracia, ya que 40 años después es poco probable que los militares apuesten por tomar el poder, pero así y como pasó, hay caudillos civiles, megalómanos y sedientos de poder que pueden manipular las leyes para eternizarse en el poder, o que los ciudadanos crean que derrocar a los presidentes es democrático. ¡Ya que chucha! Este ha sido un breve repaso de las dictaduras que ha sufrido el país. Para más contenido, suscríbanse, denle like y compartan el video. En próximos días estaremos subiendo nuevo contenido. El objetivo de este canal es resumir la historia ecuatoriana, conocer nuestro pasado para entender por qué está tan jodido el presente. ¡La patria!